Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Numar Gerx López y a Rubro 23. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. 386 Batter 7, el Going Merry, en su forma irreconocible, finalmente entró en Batter 7. Aparte de dejar atrás a Achan y Yosaku, la mayoría de la tripulación salió a explorar Batter 7. Como era de noche, la ciudad de Batter 7 lucía muy atractiva con sus luces y otras atracciones. Cricket y Anchor fueron juntos con Masira y Shouhou, los hermanos monos. Más bien, salieron a explorar. Anchor quería visitar las armerías locales para reabastecerse de algunos materiales, mientras que Cricket tenía la intención de ceder temporalmente las tareas de su tripulación a Masira y Shouhou. Debido a la condición de Luffy, Cricket tuvo que viajar con los Sombrero de Paja durante aproximadamente un año, y mientras tanto, su tripulación se quedará sin su capitán. La mayoría de los compañeros de Cricket eran más bien carroñeros y exploradores que piratas. Y lo curioso es que, aparte de Cricket, ningún otro miembro de su tripulación tenía una recompensa significativa. Los hermanos monos sí tenían recompensas por sus cabezas, pero no eran tan famosos. Así que dejarlos en paz no sería un problema. Sobre todo porque pretendían trabajar para CDS, la organización cazarrecompensas de Luffy. Tendrían que forjar nuevas identidades, pero debería ser manejable. Así que Cricket fue a explicarles la situación a Masira y Shouhou para que pudieran transmitir la información al resto de la tripulación. Solo Cricket se unirá a los Sombreros de Paja en su viaje. Tanto Masira como Shouhou eran débiles, comparados con los demás miembros de los Sombreros de Paja. Y Cricket sabía que traerlos solo los pondría en peligro. Incluso Lau tenía a casi toda su tripulación en Skypiea. Aunque Luffy fuera un soñador como él, su tripulación también era un imán para los problemas, y no quería que Masira y Shouhou sufrieran por ello. Mientras eso sucedía, Nami estaba de compras con Aisa y Groot. Al principio, Groot se disfrazó de guitarra, pero tras comprarse ropa, pudo volver a su forma humanoide y caminar con ellos. Los dos niños estaban entusiasmados con las compras y Nami compartía esa sensación. Siempre había sido de gastar poco, pero como los Sombreros de Paja tenían tanto oro y otras materias primas, se estaba dando un gusto comprando. Aún así, regateaba los precios antes de comprar nada. Y los niños estaban felices de estar allí, mirando ropa nueva y comidas por toda la pequeña isla. Usopp y Jim buscaban a Franky y planeaban investigar Galila más tarde. Luffy les había explicado la importancia de reclutar a Franky y sus habilidades. Así que ambos estaban allí recopilando información sobre él. Lo cual no era gran cosa. La mayoría de la gente normal se asustaría y saldría corriendo si alguien les preguntara sobre Franky. Y los pocos piratas a los que Usopp y Jin interrogaron también buscaban a Franky porque les había robado o tenían algún rencor que saldar. Así que no conseguían mucho. Aún así, consiguieron información útil, principalmente sobre la ubicación de la casa Franky, pero nada más. Usopp suspiró en un momento dado y dijo que habría sido mucho más fácil si Robin hubiera estado allí. Después de todo, era muy buena recopilando información. Incluso Jin tuvo que estar de acuerdo. Lau fue el único miembro que fue directamente a Galila. Pero estuvo allí principalmente por motivos personales.
Si bien respetaba a su nueva tripulación por su esfuerzo al encontrar un buen carpintero de ribera y reparar su barco. Lau estaba allí para averiguar si el Polartan podía repararse. Su viejo barco submarino fue destruido en Jaya, y solo quedaron algunas partes. En el fondo, Lau sabía que repararlo era imposible, pero también fue allí para ver si era posible construir un nuevo barco con los mismos planos. Curiosamente, fue Luffy quien lo sugirió. Aunque Lau intentó ocultarlo, no se lo tomó bien. Con tanto dolor, Lau no estaba pensando las cosas con claridad, así que le agradeció a Luffy la sugerencia. Aparte de Nord Blue, en su isla natal solo Bater 7 podría tener la capacidad de construir una máquina así. Los submarinos eran muy poco comunes en el mar de Grand Line. Debido principalmente a la difícil navegación y a los reyes del mar, la mayoría de la gente usaba barcos normales. Lau entró en la oficina de Galleila y enseguida encontró a Izeburu casi discutiendo, con un pirata sobre la viabilidad de un diseño. Aunque otros no reconocieron al pirata, Lau sí. Y se mostró cauteloso y curioso. La cosa podría ponerse interesante. Usopp y Jin se quedaron afuera de Frankie House. Fue un poco complicado. Pero finalmente encontraron la posible ubicación de su futuro carpintero de barcos. Esperen antes de entrar, y dijo Usopp mientras ambos caminaban hacia la puerta principal. ¿Cómo calificarían a nuestro posible futuro compañero de tripulación y calificación basada en qué? Preguntó Jin levantando una ceja. ¿Sabes en base a qué tan normal será? Jin se burló. El único normal en nuestra tripulación es Sparky. Y ese es un monoparlante con 6 brazos. Dijo. No puedes esperar gente normal en nuestra tripulación. Pero y tenemos a Anchor y a Cricket en la tripulación. Son bastante normales. Sí, ambos son disidentes de leyendas, Jin negó con la cabeza. Incluso tú eres hijo de una leyenda viviente. Bueno, Usopp no sabía qué decir, así que se frotó la nuca. Sí, mi viejo es muy guay. Pero yo voy a ser mucho más guay. Para entonces, ambos piratas estaban frente a las grandes puertas de la entrada. Jin se encogió de hombros antes de abrir la puerta de una patada. ¿Está Frankie aquí? Usopp se estremeció al abrirse la gran puerta doble, revelando el interior de la habitación. Dentro no había más que oscuridad mientras la voz de Jin resonaba por la habitación. De repente, se oyó música en la sala cuando se encendieron unos focos, revelando 3 figuras en el escenario. Un hombre y 2 mujeres se acercaron al escenario, posando. ¿Acabas de llamarme? Dijo el hombre de pelo azul, con una camisa sobre su ropa interior azul y una camisa desabrochada. No seas tímido. Di mi nombre. Frankie. Soy el hombre más súper de la isla. Frankie. Y terminó con una pose, inclinándose hacia la izquierda mientras sus enormes antebrazos se unían para formar un comienzo azul. Las 2 jóvenes, las hermanas cuadradas de la familia Frankie a su lado, también imitaron la pose, imitando al hombre. Los otros matones de la familia Frankie vitorearon y lanzaron pétalos de flores para dar efecto. Tanto Usopp como Jin no dijeron nada durante un rato, antes de que Jin rompiera el silencio. Oh, genial, entonces es stripper, comentó secamente. Oye. ¿A quién llamas stripper? 387. El grupo de sombreros de paja en la estación del tren marítimo tuvo que esperar un poco para que llegara su transporte. Si bien el tren marítimo era rápido, tomaría algún tiempo llegar hasta allí. Mientras tanto, Sparky y Kobe lograron hacerse amigos de Chimney y su gato, que en realidad era un conejo, Dombey. Kokoro seguía siendo cautelosa con el grupo, pero ahora parecía un poco más tranquila. Sobre todo después de que Sanji trajera algunos bocadillos para el grupo. Pronto llegó el tren marítimo y, a diferencia del otro tren marítimo, este era completamente blanco en su diseño, con el símbolo de la Marina y del gobierno mundial en él. El tren solo tenía 3 compartimentos, por lo que era muy rápido, a diferencia de los demás. Además, estaba operado exclusivamente por marines, y al ver los sombreros de paja, parecieron estar un poco en guardia. Aunque los sombreros de paja tenían buena reputación, también eran piratas, así que los marines, por naturaleza, desconfiaban de ellos. Aún así, no todos los miraban con enojo, algunos sentían genuina curiosidad por el grupo. Muchos marines respetaban a Luffy por lo que hizo en la base G3 y en Arabasta, y gracias a su relación con Garp, era bastante famoso. La puerta del mar se abrió y los sombreros de paja subieron a bordo. Pero se sorprendieron con lo que vieron. Vaya. ¡Qué gran bienvenida! Dijo Luffy cruzándose de brazos.
Aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro estaba un poco preocupado. ¿Por qué el cuartel general de la Marina envió a un almirante a recibirme? HM. Kizaru levantó la vista de su revista de moda, bostezando mientras miraba a Luffy y su grupo, antes de volver a leer su revista. Luffy frunció el ceño. Oye, al menos respóndeme. Kizaru suspiró. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo mientras se encogía de hombros y volvía a leer su revista de moda. ¿Es lento, no? Dijo Sparky desde el hombro de Luffy. Kizaru parpadeó lentamente, miró a Sparky e inclinó la cabeza. Un monoparlante señaló antes de mover lentamente el dedo hacia Luffy. ¿Encima de otro mono? ¿Cómo funciona eso? ¿Te llaman el mono amarillo? ¿Cómo funciona eso? ¿Tantos monos? Kizaru asintió antes de volver lentamente a leer su revista. Luffy miró hacia atrás a sus compañeros de tripulación y se encogió de hombros, parecía que estaban atrapados con él. Los marines cercanos escoltaron a su grupo hasta los asientos del mismo compartimento. Era lo suficientemente grande para todos, pero estaban un poco preocupados por tener un almirante a bordo. La primera impresión que tuvo Kobe al conocer a un almirante fue lenta. ¿Así que quieres que eche un vistazo a tu barco? Preguntó Franky. Es genial. Dijo haciendo la pose, antes de sentarse e inclinarse para mirar a los piratas a los ojos. Pero costará un ojo de la cara. Franky, Usopp y Jin estaban sentados en su oficina improvisada. Usopp y Jin también estaban allí, disfrazados, luciendo con orgullo los nombres de Sogeking y Hintaro. Al igual que ellos, las hermanas cuadradas también estaban con ellos, de pie detrás de Franky, cruzadas de brazos con frialdad. ¿De qué precio estamos hablando? Preguntó Jin, pero Usopp lo detuvo. Hintaro y el dinero no es un problema cuando se trata de nuestro barco, dijo Usopp, apretando el puño con pasión. Nuestro amor por el barco no tiene límites. Así que, no te preocupes por el dinero, pero nos gustaría que trabajaras en nuestro barco para que el Going Merry pueda navegar sin problemas. Por supuesto, a diferencia de ellos, Going Merry no era tan famosa por lo que no necesitaba un cambio de nombre, solo el cambio de apariencia serviría. Jin miró a Usopp con furia. Quería señalarle que Nami podría matarlo si gastaba dinero imprudentemente. Pero entonces oyó algo al ladear la cabeza. Franky estaba derramando lágrimas emocionales y masculinas al escuchar la declaración de Usopp, junto con las hermanas cuadradas. Vaya, quizá Usopp esté en lo cierto, pensó Jin. Tanto amor y camaradería por tu barco, y dijo, agarrando los brazos de Usopp, tengo que saber el nombre de un hombre como el tuyo. Me llamo Sogeking y vengo de la tierra de los francotiradores. Soy el mejor francotirador del mundo. Y soy el capitán. Dijo Usopp antes de señalar a su lado. ¿Y este es Hintaro, el mejor compañero leal del mundo? Sí, eso. Y es mi vicecapitán. Jin suspiró, pero asintió. Nuestra tripulación es relativamente nueva. Así que puede que no lo sepas. Usopp continuó con pasión. Pero no se preocupen, un día nuestros nombres estarán en la portada de los periódicos y la gente nos animará. Franky asintió con la cabeza, cruzándose de brazos. Suelo decir que hablar es fácil. Pero ustedes tienen una pasión masculina ardiente. Y eso me hace creer lo contrario, dijo con su pose extraña e icónica. Pero tengo un poco de curiosidad, ¿por qué quieren que eche un vistazo a su barco? Si el dinero no fuera un problema, podrían haber ido a la compañía Galleila. También tienen carpinteros de barcos increíbles allí, bueno, claro que no tan buenos como yo, pero aún así. Puede que sea cierto, pero alguien te recomendó, y era muy amigo mío. No puedo decirte su nombre, pero una vez trabajaste en su barco para preparar tus inventos. Y él elogió mucho tu trabajo, y también investigamos. Franky levantó una ceja mientras se inclinaba, pero no interrumpió. Tienes mucha fama en la isla de subastas por tus inventos y tu habilidad como carpintero naval. Así que queremos que nos ayudes, y quizás más adelante te ofrezcamos algo que no puedas rechazar. Ahora sí que me he enganchado. Franky sonrió, reclinándose en su silla. Visitaba la isla de subastas de vez en cuando. Incluso planeaba comprar allí la madera de Adam recién adquirida. Pero también tengo curiosidad por tu grupo, no he oído hablar de ti ni nada. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo.
Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg56ks 388. Aunque Frankie estaba un poco sorprendido de que los piratas desconocidos supieran de sus habilidades como carpintero de barcos, cuando los piratas mencionaron la isla de subastas tuvo algo de sentido. Verán, el trabajo principal de la familia Frankie era desarmar barcos y vender las piezas oficialmente en Bater 7 o en la isla de subastas cercana. Pero a veces Frankie se ponía creativo y construía piezas funcionales para barcos, como armas o motores a reacción, para venderlas en la isla de subastas. Y cuando alguien los compraba, Frankie tenía que instalarlos en sus barcos. Mientras tanto, Frankie solía ir un paso más allá y revisar todo el barco, si era posible, repararlo o recomendar soluciones. Llevaba varios años haciéndolo, así que tenía fama de ser un carpintero de barcos excepcional. En realidad, Luffy fue quien le contó todo esto a Usopp. Cuando el hombre de goma le pidió a Usopp que reclutara a Frankie, el francotirador, por supuesto, le preguntó por qué. Y Luffy se lo había explicado. No podía simplemente explicar cómo conocía a su futuro compañero de tripulación. Lo cual no era mentira. Luffy había estado vigilando a Frankie por medio de los reporteros de Morgan. El cyborg tenía reputación allí. Así que Luffy se lo contó. Usopp empezó. Como dije, nuestra tripulación es relativamente nueva. Hace poco éramos principalmente cazarrecompensas. Pero pasaron cosas y unos marines de mierda nos etiquetaron de piratas. Así que sí, en lugar de escondernos, ahora llevamos una bandera pirata. Sí, que le jodan al gobierno mundial y a la marina. Añadió el supuesto vicecapitán desde un lado. Las hermanas cuadradas asintieron. También habían traído bocadillos y té en medio de la conversación, y Jin nos estaba bebiendo de un trago, tras levantar la boca de su casco de caballero. Frankie asintió. No era nuevo. Muchos grupos piratas surgen así. Había muchos marines corruptos, y a veces, al cobrar recompensas, querían una buena parte. Si no, a veces te acusan injustamente de piratería y te etiquetan como criminal. Aunque a Frankie no le gustara trabajar con piratas, era mejor trabajar con marines o cualquier agente del gobierno mundial. Además, era deber de un carpintero ayudar a los barcos necesitados. Bueno, no puedo discutir ahí, dijo Frankie, antes de frotarse la barbilla. De todos modos, es un poco tarde y quieres que revise tu nave ahora o a primera hora de la mañana. Ahora, respondió Usopp sin dudarlo, y si te parece bien. Frankie se levantó. Claro, esto será genial. Sonrió. Primero veamos tu barco, dijo, poniéndose de pie. Y te diré algo, ya me caen bien. Si llega el momento, y en el futuro, necesitan un barco, les haré un descuento. Usopp simplemente sonrió debajo de su máscara. Después de eso, todos partieron hacia el Going Merry. Frankie examinó todo el barco y quedó realmente impresionado. El barco era de Leas Blue. Con solo ver la artesanía y el diseño, se dio cuenta de que era de allí. Pero lo que realmente impresionó a Frankie fue que una nave de tan lejos hubiera logrado llegar hasta aquí sin sufrir daños significativos. Claro que la nave había sido remodelada varias veces para añadirle más protección. Pero estaba seguro de que la tripulación la había cuidado mucho. Mientras Frankie vigilaba el Going Merry, el resto de los sombreros de paja regresaban de sus viajes. Bueno, la mayoría, Lau aún no había regresado. Pero esa no era la principal preocupación. Además del grupo, también había algunas personas indeseadas que los vigilaban. Después de realizar la comprobación inicial, el barco zarpó cerca de Frankie House, donde Frankie pudo ponerse a trabajar de lleno. Pero Frankie y los sombreros de paja no se percataron de que unas figuras los observaban. Habían pasado unas horas y el CP-9 había regresado a la isla, con su objetivo a la vista. Solo tenían que preparar todo. Claro, con los sombreros de paja disfrazados, no reconocieron a ninguno. Pero no importaba. Su objetivo principal era Frankie, después de todo. Debo decir que realmente cuidan muy bien su barco, dijo Frankie, impresionado. El barco necesita algunas reparaciones, pero tengo que preguntar, ¿por qué pusieron un cráneo de dinosaurio delante del barco? ¿Son parte del nuevo grupo pirata de Galleila? Usopp estaba confundido bajo su máscara, pero como siempre, decidió mentir. Es complicado. Dijo, antes de intentar cambiar de tema. Sin saber cómo despistar a los indeseados observadores, ¿cuánto tardarán las reparaciones? También nos gustaría que le hicieras algunas modificaciones personales a la nave. Frankie sonrió. ¿Seguro?
Me vuelvo un poco loco con las modificaciones. Dijo. Son geniales. Así que no tendrás que preocuparte. Pero antes, hablemos del pago. Nami le giró la cabeza a Frankie al oír eso. Su sentido del dinero se agudizó. Luego giró la cabeza hacia Usopp y Jin, quienes sintieron un escalofrío al verla. Tragaron saliva. Pero claro, Frankie no se dio cuenta. 20.000 por la revisión y 30.000 por las reparaciones, y las modificaciones costarán más. ¿Así que van a pagar por adelantado? Eso es una estafa. Rugió Nami acercándose a un lado. Frankie se sorprendió un poco cuando la chica apareció de la nada, pero no se arrepintió. Claro que es caro, pero a diferencia de otros, solo te cobro 4 veces más que en la compañía Galleila. Pero dijiste que el dinero no era un problema, esto es solo una retractación de tu palabra de hombre. Lo que Frankie no mencionó fue que, a diferencia de Galleila, él haría todo el trabajo solo. Y aunque el barco era pequeño, se necesitarían 4 hombres para hacerlo. Así que cobraba 4 veces más. Aunque estaba estafando a sus clientes, en su mente estaba justificado. Parecían ricos, después de todo, y además esto le daría suficiente dinero para comprar esa madera de Adam. No, dijo Usopp rápidamente, deteniendo a Nami. Se estremeció por dentro ante la reprimenda que le darían más tarde. Mi compañero de tripulación, Mani, es un poco tímido para gastar dinero, pero no te preocupes. Aún así, nos gustaría un descuento. Nami frunció el ceño al oír esto, pero se tranquilizó. Claro que tenían un montón de dinero, pero no dejaría que Usopp lo malgastara así. Miró a su lado y vio a Anchor y Cricket. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblingxnu 56ks. 389 Frankie se frotó la barbilla. Solo puedo darles un 10% de descuento pero quiero mi dinero por adelantado. No, esta vez, sorprendentemente, fue Anchor quien detuvo a Frankie. La mayoría de los carpinteros cobran después de trabajar. Y tú pides 4 veces más, así que, ¿por qué tenemos que pagar por adelantado? Cricket también intervino. Sí, ¿cómo vamos a saber si tu trabajo es bueno o no? Podrías intentar huir con nuestro dinero. Nami asintió vigorosamente a su lado. Usopp se dio un golpe en la frente. ¿Qué? Escucha, amigo. Nadie cuestiona mis habilidades, dijo Frankie. ¿Y qué sabes tú de carpintero de barcos, viejo? Popeye frunció el ceño. El disfraz que llevaba lo hacía parecer viejo, pero no le gustó. No soy carpintero de barcos, pero trabajé en nuestro barco junto con Uso, quiero decir, nuestro capitán. Además, soy herrero, y como herrero, me enorgullece construir mis cosas por pasión, más que por dinero. Cricket también se cruzó de brazos y asintió. Yo también sé un poco de modificación de barcos, y lo que pides es demasiado. Nami, a su lado, también asintió. Eso no es nada masculino. Sí, un hombre de verdad trabajaría por pasión, añadió Jin, haciendo que Usopp lo mirara con curiosidad. Estaban intentando reclutarlo, no manipularlo. Lo que dijo, asintió Popeye. ¿De verdad eres un hombre si lo haces por dinero? ¿Qué? Soy súper varonil. Se defendió Frankie, mirando a Popeye y a Cricket. Pero creo que tienes un problema conmigo. ¿Quieres resolver esto de hombre a hombre? No le tengo miedo a nadie. Y menos a ti, viejo. Popeye no se echó atrás, se quitó la pipa de la boca y dijo, tráela. Chicos, no tenemos por qué hacer esto, Usopp intentó calmar la situación. Pero Jin lo detuvo. Tenía una sonrisa cómplice tras su casco. Pero Frankie lo ignoró. Está bien, si ganas, te cobraré el monto normal. Anchor levantó una ceja. ¿Y no quieres nada a cambio? Con insultarte bastaría, viejo. Anchor frunció el ceño. Voy a disfrutar esto, dijo, haciendo crujir sus nudillos, mientras Frankie hacía lo mismo. Esperen. Dijo Usopp, deteniéndose en seco. No peleen, se van a destrozar. Pero si van a resolver esto como hombres, háganlo como es debido. Tanto Anchor como Frankie lo miraron. Una pulseada, sugirió Usopp, flexionando los brazos, que apenas tenían músculo. Aunque Usopp se fortaleció, sus músculos no eran tan visibles. Era lo que algunos llamarían un hombre difícil de ganar.
La única manera de arreglar las cosas entre hombres de verdad. Bien, dijo Frankie. A ver si puedes ganarme en una pulseada, viejo. Te aplastaré con mis brazos. Nadie me ha ganado nunca en una pulseada. Terminó mostrando sus enormes antebrazos. Popeye miró a Frankie y negó con la cabeza, flexionando también sus enormes antebrazos. Claro. Solo no te quejes después de perder. Frankie resopló. Si pierdo, mejor me uno a la estúpida tripulación. Y eso no va a pasar. Sí, gran hermano Frankie. Tú puedes, dijeron las hermanas cuadradas desde un lado. Estuvieron ausentes un rato, pero parecían haber escuchado la mayor parte de la discusión. Los miembros de la familia Frankie también aplaudieron. Se instaló un banco y ambos hombres permanecieron uno al lado del otro mientras comenzaba la lucha de brazos. Y era fácil decir que Frankie no tenía ni una sola oportunidad. Ni de lejos, incluso con sus mejoras cibernéticas, perdió contra Popeye en la pulseada. Frankie estaba en el suelo mirando sus brazos, y perdí. Popeye sonrió, preguntándose por qué el brazo de Frankie se sentía extraño, pero no lo cuestionó. Frankie le hizo un gesto con la cabeza. El mejor de 3. Anchor sonrió, claro. Y Frankie volvió a perder. Me niego a creer esto. Ya no se trata de eso, dijo Nami, acercándose a él. Ahora nos cobrarás el precio normal. ¿Trato hecho? Frankie se quejó. Bien. Kaku, Blue Bueno y Califa observaron la escena entre el grupo pirata y Frankie, preguntándose si su información sobre que Frankie tenía el plano era cierta o no. Pero no importaba, todo estaba casi listo y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Cuando el tren marítimo llegó al cuartel general de la Marina, una escena extraña se estaba desarrollando dentro del tren. Oye, viejo, pásame la salsa, dijo Luffy, soplando su comida, mientras comía los fideos calientes. Vaya, los piratas nuevos de hoy en día, qué malos modales, dijo Kizaru mientras pasaba el salt y devoraba los fideos udon. ¿Quién diría que hacías fideos instantáneos tan buenos, Sanji-kun? Sí. Por eso lo nombré mi chef, interrumpió Luffy. Por cierto, deberías probar los ingredientes del pollo. Están muy ricos con el caldo. Sanji simplemente negó con la cabeza mientras cocinaba con pocos ingredientes. Aún así, era mejor que comer fideos instantáneos. Oh, gracias, dijo Kizaru, mientras tomaba algunos de los ingredientes sugeridos. Oye, ¿por qué ella recibe más carne que yo? Se quejó Zoro. No sé qué estás diciendo, cabeza de musgo. Sparky, deja de robarme la comida, maldita sea. No sé qué estás diciendo, Kobe. Los demás marines del tren marítimo observaban la escena con extrañeza. Un almirante comiendo fideos con una tripulación pirata. Pero, claro, sentían algo de envidia de que solo el almirante recibiera comida, no ellos. En poco tiempo, el tren marítimo llegó a su destino final, y ya era de día. Y los sombreros de paja estaban en Marineford, el cuartel general de la Marina. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblingxnu 56ks. 390 Marineford, cuartel general de la Marina. A medida que el tren marítimo se acercaba a Marineford al amanecer, las primeras luces del día teñían el cielo de suaves tonos naranjas y rosados. El aire estaba cargado de tensión, y una palpable sensación de anticipación se cernía sobre los marines reunidos en la orilla. Sus rostros delataban una mezcla de emoción y temor, pues la inminente llegada de los señores de la guerra significaba que algo de gran importancia estaba a punto de suceder. Y sabían lo que era. Una guerra. Y esto era solo los preparativos. Los marines se habían preparado meticulosamente para esta reunión de caudillos, con sus fuerzas estacionadas en posiciones estratégicas alrededor del cuartel general de Marineford. Al detenerse la caravana marítima y hacerse inminente la llegada del primer caudillo, los soldados apretaron sus armas con fuerza, escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal del navío que se acercaba. El momento estaba cargado de incertidumbre, pues los caudillos no eran piratas comunes y corrientes. Eran una facción del gobierno mundial que ayudaba a los marines a mantener el equilibrio en el mundo.
Los soldados de la marina, al menos con el rango de contraalmirante, formaron filas, dejando un amplio camino para la tripulación del señor de la guerra. El ambiente se llenó de inquietud cuando el tren marítimo finalmente atracó y el primer señor de la guerra desembarcó. Todas las miradas estaban fijas en la puerta del tren marítimo cuando se abrió y salió un hombre corpulento, de casi 3 metros de altura, ligeramente más alto que el almirante Kizaru. Era el héroe caído Luffy. El joven lucía un traje completamente negro con camisa roja y una corbata suelta que ondeaba al viento. Su icónico sombrero de paja le acompañaba con una sonrisa de confianza. Un largo abrigo negro colgaba suelto sobre sus hombros mientras caminaba al frente. Al descender del tren marítimo, todos los marines cercanos sintieron un aura de realeza y poder en su interior. Avanzó con su gran naginata sobre el hombro. Luffy quería causar una gran impresión, y qué mejor manera que eclipsando a la mayoría de la gente con su altura y estatura. Añade un toque de Haki controlado y consigue una entrada espectacular. Tras él aparecieron Zoro y Sanji, con un aura casi llameante a su alrededor. A diferencia de su capitán, tenían una estatura normal, de unos 1,80 metros, y cada uno poseía un aura intimidante. Zoro llevaba un abrigo largo y abierto de color rojo oscuro, cerrado a la cintura con una faja roja, en la que se guardaban sus 3 espadas. Llevaba un pañuelo negro atado alrededor del antebrazo izquierdo. El abrigo dejaba al descubierto su pecho, dejando al descubierto su aramaki verde debajo. Al igual que su capitán, también lucía un abrigo largo rojo que le colgaba holgado sobre el hombro. Sanji, tan a la moda como siempre, lucía un elegante traje rojo, camisa negra y corbata roja. Llevaba guantes negros en las manos. También llevaba un abrigo con ribete de piel y un collar negro. Kuina llegó después, vestida con un kimono blanco con pétalos de flores bordados en oro y un abrigo azul cielo similar al de los hombres del grupo. Ella, a diferencia de las demás, lucía un aura fría que cautivaba su fría belleza. Justo después llegó Kobe con su traje blanco completo, con una bata blanca que casi lo hacía parecer un capitán de la marina. Pero a diferencia de los marines que tenían el kanji de justicia, el suyo era esperanza. Inmediatamente después, llegó el almirante Kusan, quien vestía su habitual traje amarillo con casaca de justicia. Pero sobre su hombro había un mono de 1,5 metros, con una camisa suelta de vacaciones. El mono también tenía 6 brazos y lucía un sombrero borsalino. Todos los marines quedaron atónitos ante aquella extraña visión, pero a diferencia de los demás, Sparky no tenía recompensa ni reconocimiento, así que era un poco el menos favorecido de los sombrero de paja. Un mono de 6 brazos encima del mono amarillo de los marines, una visión realmente extraña. El escenario estaba preparado para una reunión de alto riesgo que daría forma al curso de los acontecimientos en el mundo y los marines de Marineford estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. En ese momento oyeron un grito. Luffy. Era el vicealmirante Garp, cuyo puño ahora estaba negro y de él salían rayos rojos. Puño de amor. Abuelo. Luffy sonrió, echando la cabeza hacia atrás, mientras la frente se cubría con la negrura del armamento, antes de que ambos chocaran. Cabeza del poder. Un puño impactó contra la cabeza, creando una onda expansiva que envió viento por todas partes. Chispas rojas de relámpagos brotaron mientras los soldados de la infantería de marina caían al suelo con espuma saliendo de sus bocas. El aura de los reyes aplastó a los más débiles presentes para presenciar el espectáculo. Los sombreros de paja detrás de Luffy se mantuvieron firmes cubriéndose los ojos, mientras que el suelo debajo de Luffy se convirtió en escombros, formándose grietas de araña por todos lados. Sí, jajajaja, qué miedo, dijo Kizaru al ver el choque y su rostro tenía una expresión indiferente. El abuelo da mucho miedo, asintió Sparky desde su hombro. ¿Por qué estás en mi hombro otra vez? Porque perdiste contra mí en un juego de cartas y, además, porque te apropiaste de mi guía por el camino correcto, dijo Sparky con descaro. Las cosas que hago por deber. Kobe se quedó inexpresivo al escucharlos a ambos. Era casi poético, en el sentido de que el peor enemigo de Kizaru estaba sentado sobre su hombro. Después de todo, la fruta de Sparky era la respuesta perfecta para Kizaru. En el lado opuesto, los pocos vicealmirantes presentes se quedaron un poco sorprendidos al ver a los dos Monkey D chocar. Pero pocos no lo estuvieron. Zoro suspiró, frotándose la cabeza. Van a destruir el muelle. Rezad para que destruyan eso solo antes de la guerra, dijo Bogard desde su lado.
Vaya, muy bien hecho, dijo el vicealmirante Cáncer, debería haber traído palomitas para esta mierda. Están tomando esto muy a la ligera, dijo Momonga mientras negaba con la cabeza. Aunque tanto Mononga como Cáncer no se preocupaban por la situación, observaban atentamente a los usuarios de espadas de los sombreros de paja, mirando a Zoro y Kuina que también los miraban. Tengo que estar de acuerdo con la hermana mayor Tsuru. Van a destruir el muelle, dijo el vicealmirante Gion, quien estaba de pie junto a Tsuru, antes de que de repente le presentaran una rosa con un alfiler. Una rosa rosa para el famoso conejo rosa de los marines, dijo Sanji con frialdad. Casi hizo que todos los marines le cogieran la cabeza de la cabeza. ¿Cuándo llegó? Ni siquiera lo vieron moverse. Oye, no te pongas en fila, rubia, dijo Tokikake, o mejor conocido como Chatón, acercándose a la vicealmirante intentando imponer su dominio. Ya he invitado a salir a esa guapísima más de 100 veces. No voy a dejar que un jovencito entre aquí y me arruine el cortejo. ¿Quieres llevarlo afuera, tío? Dijo Sanji sin dar marcha atrás. Tío. Tengo 30 y tantos, maldito mocoso. ¿Eh? ¿En serio? Debió ser por las entradas, lo siento, dijo Sanji, sin querer decirlo. ¿Por qué tú? Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg/56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.